Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas noches. Iba a decir tardes, pero hoy es un poco más tarde. Muy buenas noches a todos. Nada, como quiero dejar esto cerrado hoy, aunque es un poquito más tarde, se me ha hecho un poco tarde, pero lo vamos a hacer para así el lunes retomar el estudio del libro de la lucha por el derecho de nacimiento, por la primogenitura. Y hoy vamos a acabar la segunda parte de el sionismo en la profecía bíblica, que es muy interesante, y cerramos este pequeño libro. Bien, pues nada, vamos con la parte cuarta, quinta y sexta. La parte cuarta comienza así. Antes de 1948, la mayoría de los cristianos que apoyaban el sionismo creían que los judíos se arrepentirían y volverían a Cristo antes de poder regresar a su antigua tierra. Cuando eso no sucedió, pensaron que este arrepentimiento ocurriría después de 3 años y medio, es decir, alrededor de 1952. Esto se basó en la creencia de que la guerra que estalló en 1948 era el comienzo de una gran tribulación de 7 años. En 1953 se creía que seguramente los judíos se arrepentirían en 1955. Esto tampoco sucedió. Después de eso, comenzaron a enseñar que los judíos tenían que regresar primero y que se volverían a Cristo en algún momento en el futuro. Esta sigue siendo la creencia actual. Como mostré en la parte 2 de esta serie, la ley de Levítico 26, 40 a 42 deja claro que Dios recordaría su pacto solo cuando ellos cesasen en su hostilidad hacia Dios. ¿Significa esto que primero deben convertirse en judíos devotos según los estándares del judaísmo? Esa, por supuesto, es su propia creencia, pero desde el punto de vista de Jesús se trata de revertir su hostilidad hacia él mismo, porque él es Yahvé, el dador de la ley. Esta hostilidad hacia él es uno de los temas principales del Nuevo Testamento. Isaías 12:2 dice literalmente: Dios es mi Yahshua, porque Yahvé ha sido mi Yahshua. En otras palabras, el legislador identificado como Yahvé se encarnó como el Hijo de Dios en la tierra y por lo tanto se convirtió en mi Yahshua. En consecuencia, ser hostil a Jesús es ser hostil a Yahvé. El punto es que la ley de la tribulación de Levítico 26 no permite que los israelitas exiliados de cualquier tribu regresen a la tierra antes del fin de las hostilidades contra Yahvé. Entonces, ¿cómo es que Dios permitió que el sionismo tuviera éxito? Hay una contradicción. Entonces, ¿por qué el Señor les ha permitido regresar? La respuesta se encuentra en el hecho de que los judíos del mundo desde el 126 antes de Cristo incluyen la nación de Esaú, Edom y Dumea. Repito, la respuesta se encuentra en el hecho de que los judíos del mundo, desde el 126 a.C., incluyeron a la nación Esaú, Edom y Dumea, porque en ese año los judíos conquistaron a Esaú, Edom y los absorbieron. Les dijeron: o os marcháis al exilio, os echamos de aquí, os circuncidáis y aceptáis nuestras costumbres y nuestra religión. Y ellos pues no querían abandonar sus tierras y se convirtieron, bueno, por lo menos externamente.
aunque no hubo un cambio de corazón. Tienen dos conjuntos de profecías, por tanto, que cumplir. Los judíos, al estar mezclados con Edom, ahora tienen que cumplir sus propias profecías y las profecías sobre Edom. Por ejemplo, de Edom, la destrucción de Edom y el desheredamiento de Edom, y por ejemplo el tema de el caso de Judá, entre ellos pues el tema de la higuera maldita. Tienen dos conjuntos de profecías que cumplir. Dios permitió que el sionismo tuviera éxito para hacer justicia a Esaú, quien había sido privado de la primogenitura a través del engaño de Jacob en Génesis 27, y tenía que cumplir esa profecía que Isaac le dio a Esaú de que se iba a sacudir en algún momento el yugo de Jacob. Es decir, iba a asumir la primogenitura, la tierra y la primogenitura, el nombre de Israel, etcétera, etcétera. La profecía de Isaac a Esaú. Después de que Jacob obtuvo la primogenitura de su padre ciego, bueno, quería decir antes la primogenitura y el mandato de dominio, ¿no? Aparte de también la tierra, ¿no? Y de alguna manera, pues el nombre de Israel, que también lo han obtenido de forma ilegal, de forma fraudulenta, así como Jacob suplantó el nombre de Esaú delante de su padre. Bien, repito, después de que Jacob, es decir, la profecía de Isaac a Esaú. Después de que Jacob obtuvo la primogenitura de su padre ciego, Esaú llegó con carne de venado para alimentar a su padre y recibir la misma primogenitura, pero descubrió que ya se la había dado a Jacob. Entonces pidió justicia, y así leemos en Génesis 27:40, y de tu espada vivirás y servirás a tu hermano, y sucederá, este es el tema que nos afecta, que cuando tengas dominio romperás el yugo de tu cuello. El yugo es una señal de servidumbre. Esaú permanecería bajo el yugo de Jacob por un periodo de tiempo no especificado, pero esta condición debería revertirse cuando tengas el dominio. Veo esto como una referencia al mandato de dominio, que era uno de los dos elementos principales de la primogenitura, junto con el mandato de fecundidad o fructificación, era producir los hijos del reino, gente que manifieste el fruto del Espíritu. Ver Génesis 1 del 26 al 28. Esencialmente, eso profetizaba que coyunturalmente Jacob tendría que devolverle la primogenitura a Esaú en algún momento del futuro. Obviamente, esto se debió a la manera engañosa e ilegal en la que Jacob la había obtenido. Dios no podía dejar impune semejante anarquía, ni podía darles a Esaú y a sus descendientes una causa genuina para acusarlo de injusticia. Por lo tanto, la profecía a largo plazo de Isaac se cumplió en 1948, cuando la bandera británica, conocida con el nombre de Unión Jack, fue arriada y reemplazada por la bandera israelí. Jack es la abreviatura de Jacob, y así los británicos representaron a Jacob en esta acción profética. Esto va también subrayado, aparte de en negrita. El Estado judío entonces fue establecido no para cumplir las promesas hechas a la casa de Israel, sino para hacer justicia a Esaú Edom. Edom recibió así la primogenitura y con ella vino el nombre de la primogenitura Israel. Voy a repetir esto que iba subrayado y en negrita. La profecía a largo plazo de Isaac a Edom se cumplió en 1948, cuando la bandera británica, la Unión Jack, fue arriada y reemplazada por la bandera israelí. Jack es la abreviatura de Jacob, y así los británicos representaron a Jacob en esta acción profética. El Estado judío entonces fue establecido no para cumplir las promesas hechas a la casa de Israel, sino para hacer justicia a Esaú Edom. Edom recibió así la primogenitura y con ella vino el nombre de la primogenitura Israel. Bien, continuamos entonces, después de la repetición. A la larga, Edom no podrá retener el nombre de Israel porque no está llamado a poseer la primogenitura. O sea, iba a ser por un periodo corto, porque él no era el heredero según Dios. Pero Dios quería que esto se hubiese hecho
legalmente, sin que Jacob hubiese mentido a su padre y hubiese suplantado a su hermano. La profecía dada antes de su nacimiento lo muestra claramente en Génesis 25-23, que dice: el mayor servirá al menor. Sin embargo, por un corto plazo, el mayor debía romper el yugo de su hermano menor para restaurar el orden legal que Jacob había violado mediante su engaño. Entonces, desde la perspectiva de la ley y la profecía, 1948 marcó el tiempo en que el dominio pasó de Jacob a Esaú. En mi opinión, esto fue para darle a Esaú la oportunidad de demostrar que era indigno y así poder ser desheredado legalmente. Dice aquí, esto va subrayado, aparte de también en negrita: parece que a Esaú se le dieron 76 años para mantener el dominio, y de ser así, el actual conflicto en Gaza bien podría ser el comienzo del fin del dominio de Esaú. Bien, déjenme que les haga un paréntesis para decirle que en todos estos libros, salvo rarísima excepción, los resaltados son míos propios, no son del autor. Si usted desea leer los libros del autor sin resaltados, los puede descargar y lo que tiene que hacer es resetearlos o formatearlos. Y entonces a usted le va a quedar el limpio de cualquier tipo de resaltado. Yo entiendo que uno pues tiene que ser guiado por el Espíritu Santo a ciertas frases, a ciertas palabras que el Espíritu le enfatiza a cada uno en particular. Y el Espíritu además nos enfatiza en una primera lectura unas cosas, en una segunda lectura otras que quizás no nos habían parecido tan importantes, pero ahora sí, etcétera, etcétera. Entonces, que sepan eso, ¿no? Para que no crean que esto está resaltado por el autor. Y también, pues, si quieren, pues ir a las fuentes originales y usar el traductor y ustedes mismos a descargarlo de la página del autor Stephen Jones, pero pueden, pero lógicamente aquí ustedes tienen las traducciones ya revisadas y pulidas. Bien, continuemos. El sionismo de Esaú. El sionismo en realidad es el deseo de poseer la tierra, ¿verdad?, de Israel. El monte Sión, representado por el monte Sión en Jerusalén, no el monte Sión con acento, que es el monte Hermón. Jacob y Esaú afirmaron cada cual que la promesa del antiguo pacto de heredar Canaán les pertenecía. El reclamo de Esaú se basó en el hecho de que él era el mayor. La afirmación de Jacob se basó en la profecía dada cuando aún estaban en el útero. Parecían pelear incluso antes de nacer, como nos dice Génesis 25-22. Y esto también profetizaba de una lucha a largo plazo. Desde la perspectiva de Esaú, él fue víctima de injusticia, efectivamente, fue así, por lo que le guardó rencor a Jacob, Génesis 27, 41 a 42. ¿Ven? Unos fallos, unos pecados, unos errores se han prolongado a lo largo del tiempo, lo mismo que el engendramiento de Ismael, que ha sido un problema a lo largo de las generaciones, aunque el Señor al final lo arregla, ¿no? Y así nosotros a veces cuando desobedecemos, cuando no hacemos las cosas como Dios manda, eso va a tener repercusiones para nosotros, para nuestros hijos y para las siguientes generaciones. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Bien. Dice que incluso trató de matar a su hermano. No obstante, los descendientes de Esaú, Edom, tuvieron que conformarse con un territorio cercano al sureste de Canaán. Ya saben, estaba Petra, ese es el territorio que ellos ocuparon, mientras codiciaban la tierra prometida. Los edomitas hicieron una alianza con el monte Seir y luego se apoderaron de esa tierra. Monte Seir, Esaú, Edom, siempre habla lo mismo. Siglos más tarde, los asirios deportaron a la casa de Israel hacia el norte, a lo largo de las costas del mar Caspio. Y fueron ahí por debajo de las costas del mar Caspio, debajo de Rusia, en la zona de Ucrania, todo eso, ¿verdad? Esta historia fue señalada por C.S. Lewis en sus libros El príncipe Caspian y La travesía del viajero del alba. Sus libros son alegorías de la historia de la Iglesia. En este caso, el viaje encontró personas que eran invisibles. En el viaje encontró personas que eran invisibles, es decir, las tribus perdidas de Israel. Pero estoy divagando, dice el doctor Stephen Jones, es decir, estoy saliendo del tema.
Ezequiel 35 es una profecía contra el monte Seir, es decir, contra Edom, Esaú. Todo Edom, versículo Seir, versículo 2, y todo Edom, como dice el versículo 15, por regocijarse cuando Israel y Judá fueron tomadas cautivas y expulsadas de la tierra. Es decir, decía mi mujer el otro día, cuando nos burlamos del daño o nos regocijamos de el juicio que Dios inflige a otros, aunque sean culpables y hayan pecado, eso nos puede traer serias repercusiones a nosotros. Ezequiel 35, 10 al 11 dice, por cuanto habéis dicho, estas dos naciones y estas dos tierras serán mías y las poseeremos, se refiere a Judá e Israel, el reino del norte y el reino del sur, aunque el Señor estaba allí, por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, que haré con vosotros conforme a vuestra ira y conforme a vuestra envidia que mostrasteis a causa de vuestro odio contra ellos. Las dos naciones y tierras en cuestión son Israel y Judá. Los edomitas parecían creer que nunca regresarían del exilio, lo que les daba la oportunidad de cumplir la profecía de Isaac a Esaú. Pero a Dios no le gustó su ira, envidia y odio. Aunque los propios israelitas nunca regresaron, a los judaítas se les permitió regresar después de 70 años en Babilonia, para que el Mesías pudiera nacer en Belén de Judea, según la profecía de Miqueas 5:2. Nuevamente leemos en Ezequiel 36:5. Por tanto, así dice el Señor Dios, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, que se apropiaron de mi tierra como posesión con alegría de todo corazón y con desprecio de alma para dejarla como presa. Esto implica que Edom recibió ayuda del resto de las naciones para apropiarse de mi tierra. Es difícil decir si esto ocurrió durante el cautiverio babilónico, pero parece encajar bastante bien con lo que ocurrió en 1948, cuando las Naciones Unidas ayudaron a los sionistas a apropiarse de esa tierra. En realidad, la ONU había establecido una patria judía, no un Estado judío, es decir, un hogar, un sitio donde pudieran vivir, pero no crear un Estado. Pero los sionistas fueron más allá de ese mandato. En lugar de establecer un lugar donde judíos y palestinos pudieran vivir juntos en paz, los palestinos fueron expulsados de sus hogares, granjas y aldeas y hacinados en campos temporales, entre comillas, de refugiados como el de Gaza, una prisión a cielo abierto. Después de 75 años de opresión y maltrato, ahora asistimos al estallido de violencia en Gaza. Malaquías 1, del 2 al 4, es otra profecía sobre el sionismo edomita. Yo os he amado, dice el Señor, pero decís, ¿cómo nos has amado? Pero decís, ¿cómo nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y destiné su herencia a los chacales del desierto. Y aquí va lo importante, aunque Edom diga, hemos sido derribados, pero volveremos y edificaremos las ruinas, así dice el Señor de los ejércitos, ellos podrán edificar, pero yo derribaré. Y los llamarán tierra impía y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Cuando Dios declaró, he aborrecido a Esaú, estaba protegiendo los derechos de Esaú como el hijo primogénito odiado, según la ley de Deuteronomio 21:16. Esto fortaleció el caso de Esaú ante el tribunal divino, asegurando que Jacob tendría que devolver la primogenitura a su hermano mayor en algún momento. Por esta razón Edom pudo decir, volveremos y edificaremos las ruinas. Dios no contradijo eso, sino que dijo, ellos podrán edificar, pero yo derribaré. Las aspiraciones sionistas de Edom entonces son temporales pero muy reales. Si los palestinos hubieran sido conscientes de esta profecía y la hubieran creído, podrían haberse sometido al duro gobierno del Estado edomita llamado Israel. Sus vidas habrían sido difíciles pero mucho más llevaderas, pero no entendieron lo que Dios estaba haciendo ni entendieron la justicia de Dios hacia Esaú a causa del engaño de Jacob. Verdadero sionismo. Si bien la Iglesia sigue esperando una conversión masiva de judíos a Jesucristo, su expectativa se basa en la creencia de que los judíos son
los israelitas y que el sionismo cumple las profecías que en realidad fueron dadas a las tribus perdidas de Israel. Craso error. Además, cuando las profecías hablan del retorno en términos carnales, no ven que el regreso a Dios no se puede lograr mediante un cambio de domicilio. Si un hombre carnal se muda a un nuevo lugar, sigue siendo carnal. Los profetas registran las palabras del Señor que a menudo decían: «Volveos a mí». Es siempre un llamamiento al arrepentimiento, no a cambiar de domicilio. Malaquías 3:7 pregunta: ¿cómo regresaremos? La respuesta se encuentra en dejar de robar a Dios, versículo 8, y dejar de ser arrogantes contra mí, contra el Señor, versículo 13. Aquí no se dice nada sobre cambiar de domicilio. El sionismo era necesario en el plan de Dios para dar cabida a la petición de justicia de Esaú, pero el verdadero sionismo es un retorno a Dios y a un estado de rectitud, es decir, al arrepentimiento. El Nuevo Testamento establece el monte Sión, con acento, Hermón, como el lugar de la filiación, porque es donde Jesús fue transfigurado y donde se dio el pronunciamiento divino. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17:5. Como cristianos que nos reunimos alrededor de su majestad el Rey Jesús en el monte Sión, con acento, es decir, el monte Hermón, tenemos un monte diferente que el monte Hermón, con acento, el monte Sión con acento, monte Hermón, saben que representa la nueva Jerusalén, no la vieja. El monte Sión, en este caso sin acento, el monte Sión tenemos un monte diferente, Hebreos 12:22, según la King James Version. El monte Sión, sin acento, el monte Sión, habría que decir, está en Jerusalén, que es el equivalente profético del monte Sinaí en Arabia. Gálatas 4:25 nos lo dice. Ese era el monte del antiguo pacto, del cual Jesús dijo en Juan 4:21, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre». Tenemos un monte mejor para adorar a Dios, porque debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. En espíritu quiere decir que tenemos que haber sido engendrados del espíritu. Si no, en nuestro estado carnal, natural, no tenemos, nuestro espíritu está muerto y no puede tener comunión con Dios. Y en verdad quiere decir que no es como a nosotros nos da la gana, a la forma en que nosotros estemos convenientes, sino como lo dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios correctamente interpretada, ¿no? Conforme a la luz de tabernáculos. Aquellos que piensan que se construirá un tercer templo en Jerusalén donde todos irán a adorar a Dios en la edad venidera, quedarán decepcionados. El libro de Hebreos habla de cosas mejores y debemos alinearnos con esos cambios del nuevo pacto para que realmente podamos revestirnos de la mente de Cristo. Muy bien, avanzamos a la parte 5. Hasta ahora he mostrado la naturaleza del sionismo judío y su ubicación en la profecía. La fusión de Judá y Edom en el año 126 a.C. aseguró que la nación tendría que cumplir dos conjuntos de profecías, las cuales apuntan al sionismo. La parte de Judá está representada por la higuera que Jesús maldijo, pero que también volvería a la vida y produciría hojas, Mateo 24:32. La parte edomita fue sionista desde el principio por el deseo de Esaú de adquirir la primogenitura y la tierra misma. Y no solo eso, ambicionan no solo la tierra, ambicionan gobernar el mundo. Ahí tienen a los globalistas, que son los sionistas, que es el Deep State. O sea, su deseo es gobernar toda la tierra, no solo aquel terruño donde están ahora, ni solamente, como dicen ellos, lo que llaman el gran Israel del río al río, del río de Egipto al río Éufrates, sino todo el mundo. Si bien a Judá se le prohibió regresar del exilio hasta que hubiera cesado en su hostilidad hacia el Mesías, Edom tenía un derecho legítimo a la primogenitura a causa del engaño de Jacob. Por lo tanto, se permitió que el Estado judío se estableciera como Israel en 1948, y como Israel, entre comillas, lo decimos, no como Judá, sino como Edom. Los representantes modernos de Jacob, destacados por su bandera, la Unión Jac, devolvieron la primogenitura a los descendientes espirituales de Esaú Edom para darles tiempo para demostrar que eran
hijos testarudos y rebeldes y que no, incapaces de producir los frutos del espíritu, incapaces de gobernar al mundo con justicia, que es a lo que aspiran. Se han demostrado violentos, terroristas, injustos, y quieren esclavizar a los demás. No quieren bendecir no la bendición de amar, te bendigo y serás de bendición. Ellos no, yo quiero la bendición para ellos solos y luego cada uno de ellos tener casi 3.000 esclavos, ¿no? Como dice el Talmud. Entonces Dios trató a Edom como si fuera el pueblo elegido. Les permitió tomar el nombre de Israel, aunque no eran la casa de Israel. Cada vez que fueron atacados, Él los protegió para garantizar que realmente tuvieran la oportunidad plena de demostrar que eran dignos o indignos del llamamiento de la primogenitura. Por lo tanto, derrotaron a sus enemigos en 1948-49, en 1967 y en 1973. Algunos han informado de victorias milagrosas en batalla. Si eso fue así, solo prueba cómo Dios honra la primogenitura, incluso si la posee Edom. Sí, he leído incluso algún libro cuando estaba en el ministerio Remar, y allí se creía esto precisamente, que esos milagros que hizo el Señor en la guerra de los 6 días, que algunos veían como ángeles y tal, sí, pero el Señor estaba defendiendo la primogenitura, incluso aunque fuera Edom. En ese caso le había correspondido darle la primogenitura para ver qué hacía con ella, ¿no? Si se la merecía o no. Y bueno, pues ya sabemos lo que ha ocurrido. La clave, sin embargo, es saber que el reclamo de Edom sobre la primogenitura no es permanente. Los profetas dejan esto muy claro, remontándose a la palabra dada incluso antes de que nacieran los gemelos, como nos dice Génesis 25-23. La pregunta es, ¿cómo terminará esto? ¿Continuará Dios protegiendo y fortaleciendo al Estado judío de Edom y haciendo de la Jerusalén terrenal la capital del reino? Ciertamente no. Escuchen esto, lo voy a repetir. La pregunta es, ¿cómo terminará este conflicto? Y especialmente ahora que probablemente estamos asistiendo al acto final con la guerra de Israel de Gaza. Dice, la pregunta es ¿cómo terminará esto? ¿Continuará Dios protegiendo y fortaleciendo al Estado judío de Edom y haciendo de la Jerusalén terrenal la capital del reino? Claramente no. Sin embargo, la protección de Dios desde 1948 los ha envalentonado. Suponen que la protección de Dios permanecerá sobre ellos para siempre porque no tienen en cuenta las profecías. Y las profecías sobre Edom. Y este envalentonamiento, pues hemos visto y lo estamos viendo claramente en el libro que estamos estudiando, La lucha por el derecho de nacimiento a la primogenitura, esa fanfarronería, esa superioridad, ese racismo, esa violencia, todo eso. Bueno, la controversia de Sion, sin acento. Isaías 34 habla del judío divino sobre Edom y sobre las naciones en general. El profeta da a entender que las naciones están dirigidas por Edom. Isaías 34:2 dice, porque la ira del Señor es contra todas las naciones y su ira contra todos sus ejércitos. Los ha destruido por completo, los ha entregado al matadero. Los versículos 4 y 5 continúan, y todo el ejército del cielo se desgastará, y el cielo se enrollará como un pergamino. También todos sus ejércitos se secarán, como se seca la hoja de la vid, o como se seca la hoja de la higuera. Porque mi espada está saciada en el cielo. He aquí descenderá para juicio sobre Edom y sobre el pueblo que he dedicado a la destrucción. Edom, el pueblo que ha dedicado a la destrucción. Esta profecía contra Edom se cumple en el 6º sello, registrado en Apocalipsis 6, 13 al 14, que dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera arroja sus higos verdes cuando es sacudida por un gran viento. El cielo se partió como un pergamino enrollado, y todos los montes y las islas fueron movidos de su lugar. Está claro entonces que la profecía de Isaías sobre Edom no se cumplió en el año 126 a.C., cuando Judá los conquistó e incorporó al judaísmo. Tiene un cumplimiento futuro en nuestro tiempo y el lenguaje sugiere que está vinculado a la profecía de Jesús sobre la higuera de Mateo 24:32. Isaías 34, del 8 al 10 continúa, porque el Señor tiene un día de venganza, un año de retribución por la causa y por la controversia
dice la King James Version, ¿no? De Sion. Sus arroyos se convertirán en brea y su tierra suelta en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, su humo subirá para siempre. En este caso la palabra es olam, quiere decir indefinidamente, no eternamente. De generación en generación quedará desolada, nadie pasará por ella por siempre jamás. En este caso es la palabra nexact, que quiere decir continuamente. Esto parece describir un evento nuclear donde los hombres no podrán atravesarla debido a la radiación. Isaías carecía del lenguaje para describir la radiación, por lo que usó términos que tenía a su alcance, brea ardiente y azufre. Esto no pinta bien para Edom, y al saber por la historia que Edom está en la judería, nos vemos obligados a ver que el Estado de Israel corre un gran peligro de sufrir un evento nuclear de algún tipo. El propio pueblo israelí debería tomar en serio la advertencia de Isaías y salir del peligro. Repetimos, esto no pinta bien para Edom, y al saber por la historia que Edom está en la judería, nos vemos obligados a ver que el Estado de Israel corre un gran peligro de sufrir un evento nuclear de algún tipo. El propio pueblo israelí debería tomar en serio la advertencia de Isaías y salir del peligro. El destino de Jerusalén. Isaías 29 del 1 al 6 nos da otra visión de lo que parece ser un evento nuclear en su profecía sobre el destino de Jerusalén. ¡Ay, Ariel, Ariel, la ciudad donde una vez acampó David! Ariel tiene un doble significado. Uno es el león de Dios y dos, el hogar, chimenea, quemadero del altar de Dios. Es un nombre poético para Jerusalén, poético profético, donde una vez acampó David. Traeré angustia a Ariel y será ciudad de lamento y luto, y ella será para mí como un Ariel, es decir, un hogar para fuego. Observe cómo el profeta usa el doble significado de Ariel para exponer su profecía. Dios mismo estaba hablando por medio del profeta diciendo: yo haré esto en Jerusalén. Que dice así: acamparé contra ti rodeándote y pondré contra ti baluartes y levantaré contra ti torres de batallas. Es el Señor que lucha contra Jerusalén, con los que están habitando Jerusalén. Como el profeta explicará en breve, utilizará ejércitos extranjeros en el asedio. Sin embargo, Dios es quien está al mando de esos ejércitos. Él se atribuye todo el mérito en esta guerra. Es importante saber de qué lado está Dios. No está precisamente los que están dentro de Jerusalén, sino en su contra. No se presenta a sí mismo como el gran defensor de Jerusalén. Él, en cambio, es aquel que sitia la ciudad. ¿Cuál será entonces el resultado de esa batalla? Entonces tú, Jerusalén, serás abatida, desde la tierra hablarás, y del polvo donde estás postrada vendrán tus palabras. Postrada. Vendrán tus palabras, también tu voz será como la de un espíritu de la tierra, y tu palabra susurrará desde el polvo. Esto representa a Jerusalén como la perdedora, no como la vencedora. La ciudad se representa como un hombre muerto cuya voz susurra desde una tumba subterránea. Y esto va subrayado y en negrita: la hostilidad de la ciudad hacia Dios no cambiará en el último minuto. Escuchen, cristianos sionistas, la hostilidad de la ciudad hacia Dios no cambiará en el último minuto, como muchos han predicho. En otras palabras, Jerusalén es el enemigo de Dios. Isaías 63:10 explica cómo es esto. Eso no quita que algunos judíos, sobre todo los que no están en Jerusalén o en Israel, que están en otras partes del mundo, que la inmensa mayoría no han querido ir para allá, pues esos muchos se van a convertir, lógicamente. Y quizás alguno de ahí también se escape y se convierta, ¿no? Pero individualmente también se han ido convirtiendo judíos a lo largo de todos los siglos. Pero bueno, bien, Isaías 63:10 explica cómo es esto. Dice: pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Santo Espíritu, o contristaron su Santo Espíritu, por eso se volvió enemigo de ellos y peleó contra ellos. Escuchen esto: se volvió enemigo de ellos y peleó contra ellos. Yahvé.
La mayoría de los judíos y cristianos parecen pensar que Dios nunca se convertiría en enemigo de Israel o de Judá. Perdón, que me he perdido. Dios, o de Judá. Sin embargo, Levítico 26, 40 al 42 deja claro que se volverían hostiles a Dios y por esa razón Dios trajo ejércitos extranjeros para destruir sus ciudades y exiliar al pueblo. El mismo Moisés les advirtió en Deuteronomio 8 del 19 al 20 diciendo: sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas tras otros dioses y los sirves y los adoras, hoy testifico contra ti que ciertamente perecerás. Como las naciones, es decir, de Canaán, que el Señor hace perecer delante de ti, así perecerás tú, por no escuchar la voz del Señor tu Dios. Así es que en el asedio final de Jerusalén, al final de los tiempos, Dios se presenta como el comandante de los ejércitos extranjeros que sitiarán Jerusalén. Dios se volvió enemigo de ellos y peleó contra ellos. ¿Por qué? Debido a su hostilidad hacia Él, es decir, hacia Jesucristo, como creemos. Así continúa Isaías 29:5. Pero la multitud de vuestros enemigos, es decir, de Jerusalén, será como polvo fino, y la multitud de los implacables como paja que se lleva el viento, y sucederá instantáneamente de repente. Vamos a poner aquí los habitantes de Jerusalén. La mayoría de los maestros de la Biblia suponen que los enemigos de Jerusalén son los ejércitos extranjeros que Dios está liderando en el asedio. Esto lo lleva a creer que Dios destruirá su propio ejército y salvará Jerusalén en el último minuto. Pero el profeta ya nos ha dicho el destino de la ciudad en el versículo anterior, que va a ser destruida. Qué ceguera, ¿verdad?, que hemos tenido. Algunos de mis hermanos que me escuchan, si los tienen sus ojos abiertos, qué ceguera que hemos tenido, ¿verdad? Gracias al Padre que nos ha liberado. Debemos entender la definición de Dios de sus enemigos revelada en Isaías 63:10, que se basa en Levítico 26, 40, 42 y Deuteronomio 8 del 19 al 20. Los enemigos de Ariel, como león de Dios, son los habitantes de la propia Jerusalén. Y es por ello que Dios pone sitio a la ciudad, utilizando ejércitos extranjeros. Entonces, cuando los israelíes tomaron Jerusalén en 1967, sin saberlo, se dispusieron a cumplir la profecía de Isaías, que es lo que viene ahora. Sin botín de guerra. Era común a lo largo de la historia que un ejército victorioso saqueara el territorio conquistado y se repartieran los despojos, ¿no? El ejército era recompensado con el botín de guerra, véase Hebreos 7:4. Sin embargo, en el caso de la conquista de Ariel Jerusalén, la destrucción de la ciudad es tan completa que el ejército victorioso no recibiría ningún botín de guerra ni ninguno de sus objetivos reales. Perdón, la ciudad, vamos a poner esta, iba a ser tan completa, así, ¿no? Lo repito, en el caso de la conquista de Ariel Jerusalén, la destrucción de la ciudad iba a ser tan completa que el ejército victorioso no recibiría ningún botín de guerra ni ninguno de sus objetivos reales. Isaías 29:6 dice: de parte del Señor de los ejércitos serás castigada, Jerusalén. Se refiere a Jerusalén. Puede verse una descripción más detallada de eso en Isaías 34 del 9 a 10, que dice: sus torrentes se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra será brea ardiente, no se apagará ni de noche ni de día, su humo subirá para siempre, de generación en generación permanecerá desolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Bueno, aquí ya saben que para siempre es solán, es decir, indefinidamente, y nunca jamás, es decir, continuamente, pero no tampoco eternamente. Eso suena como una explosión nuclear con su ruido fuerte, su torbellino y su fuego consumidor. Isaías 29:7 dirige la atención de Dios hacia el ejército que estaba liderando en el asedio de Jerusalén, dándonos una profecía muy inusual que dice:
Y la multitud de todas las naciones que hacen guerra contra Ariel, es decir, dirigidas por Dios, por supuesto, y todos los que hacen guerra contra ella y su fortaleza, y que la afligen, ver versículo 2, serán como un sueño, una visión en la noche. Y fíjese que esto se está internacionalizando, ya está el Yemen, por ahí está el Líbano, está Siria, y parece ser que los países árabes se van a ir sumando a este conflicto. Vamos a ver. Probablemente en lo que queda de este año, el año que viene. Probablemente. La mayoría de los maestros de la Biblia no entienden esto. La ciudad será destruida, pero ¿qué pasa con el ejército que Dios usó para destruir la ciudad? Bueno, será como un sueño. Dice así el versículo 8, será como cuando un hombre hambriento sueña que está comiendo, pero cuando se despierta su hambre no está saciada. O como cuando un sediento sueña y aquí está bebiendo, pero cuando despierte aquí está desfallecido y su sed no ha sido saciada. Así será la multitud de todas las naciones que harán la guerra contra el monte de Sión. Vamos a ver qué quiere decir esto. Que no habrá gran destrucción sobre los destructores de Jerusalén. No les cayó ninguna indignación divina. ¿Qué es ese sueño que está profetizado? Bueno, ¿cuál es el sueño de los ejércitos extranjeros que se oponen al sionismo? ¿No es recuperar el control de la ciudad de Jerusalén y de toda la tierra misma? Pero si nadie puede atravesar esa tierra debido a la lluvia radiactiva, ¿cómo podrán lograr su objetivo? Será como un sueño en el que uno se despierta y descubre que todavía tiene hambre y sed. En otras palabras, nadie recibirá la tierra porque será inhabitable. Es como un espejismo, ¿no? Está en el desierto y van a poner y luego llegas y ahí no hay nada. Bueno. Este, dice Isaías, inspirado por Dios, es el fin último del proyecto sionista. Ni los edomitas, ni los ismaelitas, ni los palestinos podrán reclamar la tierra. Agar, Jerusalén y todos los hijos de la carne serán expulsados, como dice Gálatas 4:30, hecha a la esclava y a su hijo, en favor de la compañía de Isaac, los hijos del nuevo pacto, la Jerusalén celestial, como dice Gálatas 4:26 y 28, habrá cumplido su propósito en el inicio y al final por su maldad será destruida y ni para uno ni para el otro. Lo que queda es la nueva Jerusalén para los vencedores. Bien, parte 6 final. En Isaías 29, del 1 al 8, el profeta tuvo una visión de la destrucción de Jerusalén que se parece mucho a una explosión nuclear. No nos dice específicamente si esto sería o no el fin total de la existencia de la ciudad. Sin embargo, podemos suponer esto por el hecho de que los ejércitos extranjeros victoriosos, que son dirigidos por Dios, no lograrán su objetivo, es decir, su sueño de quedarse con la tierra porque va a ser inhabitable. Hoy sabemos que hay muchos países vecinos que quieren echar a Israel al mar y recuperar la tierra. Por lo tanto, podemos interpretar su sueño, como lo llama el profeta, como el deseo de retomar la tierra. Sin embargo, este deseo resultará ser solo un sueño, ya que nadie podrá habitar la tierra cuando termine esta guerra. Creo que esto se deberá a la lluvia nuclear, a la lluvia radiactiva. La guerra de Gaza, que comenzó el 7 de octubre, el octavo día de Tabernáculos, no es casualidad, ¿verdad?, que sea en un día tan significativo, ha seguido intensificándose e involucrando a otras potencias mundiales, incluidos Estados Unidos y China. Ayer Estados Unidos bombardeó objetivos iraníes en el este de Siria, según el secretario de Defensa Lloyd Austin, y como les he dicho yo, Yemen, Líbano, Siria, etcétera, ¿verdad? El gobierno estadounidense ha tenido tropas en Siria desde que el Pentágono tramó su plan para derrocar a 7 países en 5 años, como decía el general Clark, ¿verdad? Ahí tienen el enlace, el general Wesley Clark. La cuestión es que el gobierno sirio no invitó a ninguna tropa estadounidense a ocupar ninguna parte de Siria. Las tropas estadounidenses están allí simplemente por motivos de política de poder, con toda una caradura tremenda, ¿no?, utilizando a los terroristas, entre comillas, como pretexto.
Dicen que no, es que hay terroristas ahí, entonces vamos a ir nosotros para que los terroristas no campen por sus fuegos. Por otro lado, los iraníes están allí por invitación de Siria. Por tanto, el bombardeo de ayer en Siria no tiene base legal. Dice, y ustedes saben que el doctor Stephen Jones es estadounidense. Dice, estamos allí simplemente para robar el petróleo de Siria con la protección de los militares, como parte del plan del Pentágono en 2001 para derrocar a Siria y otros 6 países. Es demasiado pronto para ver cuánto tiempo seguirá aumentando esto, pero las crecientes tensiones están haciendo sonar las alarmas en todo el mundo. Muchos ya están hablando del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Durante mucho tiempo he sostenido la opinión de que la guerra final se centrará en Medio Oriente y en el Estado de Israel en particular. Por supuesto, baso mi punto de vista en la profecía bíblica. Sin embargo, el Señor nunca me ha dicho, directa o indirectamente, que habrá una guerra nuclear total entre las principales potencias. Cada vez que le preguntaba, la respuesta siempre era no. Ya vamos a ver que hay 2 ciudades que están llamadas a desaparecer proféticamente, Jerusalén y Damasco. ¿Cuál va a ser primero? No lo sé, pero ahí está. Probablemente va a ocurrir eso pronto. La edad venidera no será una edad de consecuencias mundiales, será una época donde el reino de Dios será dominante y esta será una edad de oro, gobernada por el príncipe de paz. Entonces, cuando leo las profecías en Isaías 29 y Jeremías 19, noto que están dirigidas específicamente a Jerusalén y su territorio inmediato. Mi conclusión es que esta será una guerra nuclear limitada. Las escrituras no nos dicen quién desatará realmente ese dispositivo nuclear. Lo que sí sabemos es que este es el juicio de Dios sobre la Jerusalén terrenal, la vieja Jerusalén, la ciudad que se suponía era el león, es decir, el Ariel de Dios, pero que resultó ser el hogar de quemar o el hogar de fuego, de quemar, que también quiere decir Ariel lo mismo, hogar de quemar, de Dios. Ceguera. Vamos a ver la ceguera y vamos a ver cómo los ídolos del corazón nos impiden ver con claridad. Es un tema que luego yo les voy a recomendar que lean, que escuchen los vídeos o que lean el libro de Escuchando la voz de Dios del doctor Stephen Jones, donde el capítulo 3 y el 4 hablan de escuchar sin ídolos en el corazón, y el anterior. Hay 2 capítulos, ese y el anterior, que son tremendos para abrir nuestros ojos, porque muchos hemos estado mucho tiempo y muchos están pensando que están escuchando al Espíritu Santo y están escuchando a espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque tienen ídolos en el corazón. Y vamos a ver lo que dice aquí resumidamente. Después de dar su profecía, Isaías revela el método de Dios para asegurar que Jerusalén realmente sea destruida. ¿Cómo va a hacerlo? Pues cegar a sus propios profetas y videntes para que no comprendieran su intención hasta que fuera demasiado tarde para salvar la ciudad. Isaías 29, del 9 al 10 dice, deteneos y esperad. Cegaos y sed ciegos, se embriagan pero no con vino, se tambalean pero no con licor, porque el Señor ha derramado sobre vosotros un espíritu de sueño profundo, un espíritu de estupor. Él cerró vuestros ojos, los profetas, y os cubrió vuestras cabezas, los videntes. Los profetas, los ojos son los profetas y las cabezas son los videntes. En otras palabras, los ojos espirituales de los profetas se cerrarán y Dios pondrá un saco sobre la cabeza de los videntes para que no puedan ver. Aquí no se dice nada de los falsos profetas. Dios ha hecho esto con todos los profetas, excepto, por supuesto, con aquellos del remanente de gracia, cuyos ojos no están cegados. Romanos 11:7. Isaías 29, del 11 al 12, continúa. Toda la visión, es decir, la registrada en los versículos del 1 al 8, os será como las palabras de un libro sellado, que cuando se lo dan al que sabe leer diciendo por favor lee esto, él dirá yo no puedo porque está sellado. Entonces se le dará el libro al analfabeto diciéndole por favor lee esto, y él dirá no sé leer. Así que vemos que la visión de Isaías de la destrucción de Jerusalén es un libro sellado, por eso nadie, solo a los que el Señor nos da la gracia de abrir nuestros ojos, lo estamos viendo, los demás no lo pueden, estar sellado. Van a necesitar ese golpazo de la destrucción de ese Estado mal llamado de Israel,
y de Jerusalén para que realmente se abran sus ojos, como ocurrió ya en el año 70 con los judaizantes, que hasta que no se destruyó Jerusalén no estuvieron dispuestos a dejar completamente el judaísmo. Bien. Así que vemos que la visión de Isaías de la destrucción de Jerusalén es un libro sellado. Uno puede leer un rollo sellado solo rompiendo el sello, y hasta ahora Dios no ha hecho eso. Lo sé porque los profetas de hoy no entienden la visión de Isaías, tuercen las palabras para que parezca que Dios intervendrá en el último minuto y salvará la ciudad de la destrucción. Pero Dios nos ha bendecido con ojos para ver, para que conozcamos el plan divino. Sabemos que Dios echará fuera a la esclava y a su hijo, como dice Gálatas 4:30, y que la Jerusalén terrenal, Agar, no será la mujer cuyo hijo reciba el reino. Sionistas, cristianos sionistas, esto está más claro que el agua. La ceguera sobre los profetas y videntes es tan completa que mi conclusión es que no desaparecerá hasta que la ciudad sea destruida. Solo así se les abrirán los ojos, porque entonces tendrán que encontrar una explicación para lo que parecerá ser una profecía fallida. En realidad será el fracaso de su comprensión de la profecía. Si hubieran entendido las fiestas de otoño, podrían haber tenido la oportunidad de enseñar la verdad sobre la progresión de los acontecimientos que rodearán la segunda venida de Cristo. Si hubieran entendido Gálatas 4, podrían haber entendido que la Jerusalén terrenal no es la madre de los herederos del reino. Si hubieran entendido la diferencia entre las dos Jerusalenes, podrían haber interpretado las Escrituras correctamente. Pero doy gracias a Dios porque la mayoría de ustedes que leen esto tienen ojos para ver y oídos para oír. Dios ha levantado un cuerpo de herederos en los últimos tiempos que pueden dar testimonio de lo que Dios está haciendo en la tierra. ¿Por qué esta ceguera? Idolatría del corazón. Algunos pueden criticar a Dios por cegar a los profetas y videntes de esta manera, pero se nos da la explicación en Isaías 29, 13 al 14. Entonces el Señor dijo: ¿por qué este pueblo se acerca con sus palabras y me honra con su servicio, pero aleja de mí su corazón, y su reverencia hacia mí consiste en una tradición aprendida de memoria? Por tanto, he aquí otra vez haré maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y la sabiduría de sus sabios perecerá, y el discernimiento de sus entendidos se eclipsará. La Odisea necesita colirio. Cuando el pueblo en su conjunto permanece hipócrita, honrando a Dios con sus palabras y alabanzas, pero aún permanece sin ley en sus corazones, que es lo que se hace en las iglesias. Yo hasta que salí de allí, las iglesias en los púlpitos se predica la palabra, pero luego nunca se aplica a la vida. El Señor habla proféticamente, pero luego nunca se le obedece. Es sí, me entra por aquí y me sale por allá. Pero aún permanece sin ley en sus corazones. Dios ciega a sus propios profetas y videntes para que el pueblo no reciba revelación clave para entender el plan de Dios. Jesús citó a Isaías en Mateo 15, 3 y del 7 al 9 diciendo: y él respondió y les dijo: ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Hipócritas, con razón profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso debemos de rasgar nuestros corazones, no nuestros vestidos, no de boquita para afuera, sino por dentro. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas preceptos o tradiciones, como dice la King James Version, de hombres. Preceptos o tradiciones de hombres. La raíz del problema parece ser la anomia, la anarquía y la falta de respeto por la ley de Dios. Rechazar cualquier porción de la palabra de Dios nos ciega a la revelación de esa palabra. Esta palabra yo no la quiero recibir porque no va con mi eso. Pues bueno, ahí me voy a quedar cegado siempre a esa palabra. Rechazar cualquier porción de la palabra de Dios nos ciega a la revelación de esa palabra, y esta condición a menudo es difícil de revertir. Solo con golpazos, solo con humillaciones fuertes. Hablo por experiencia en esto. La Iglesia en su conjunto sufre del espíritu de anomia, de iniquidad, de sin ley, anarquía, como Jesús profetizó en Mateo 7 del 21 al 23. Concluyendo con esto: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad, anomia.
Muchos en la Iglesia hoy enseñan que la ley fue abolida. No ven que los juicios de la ley que recibimos a través del pecado quedaron satisfechos con el pago de Jesús en la cruz, pero de ninguna manera la ley dejó de ser la norma de justicia de Dios. Una cosa es que la ley ha sido abolida, como dicen muchos confundidos, y otra cosa es que no estemos bajo la ley. No estar bajo la ley es que mis culpas han sido satisfechas, han sido pagadas, estaba en la cárcel, pagaba mi pena y ahora salgo libre y no es que se haya quitado la ley. Si vuelvo a hacer lo mismo, pues me vuelven a encerrar. Es que ya no estoy bajo la ley porque he pagado mi pena. En este caso la ha pagado el Señor por mí. Los hombres suelen enseñar que Pablo abolió la ley, aunque él mismo escribió en Romanos 3.1. Luego, por la fe anulamos la ley. De ninguna manera. Al contrario, establecemos la ley. Por esta causa Pablo también amonestó a la Iglesia en Romanos 6:19. Hablo en términos humanos a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como presentasteis vuestros miembros, es decir, partes del cuerpo, como esclavos a la impureza y a la iniquidad, es decir, anomia, lo que resultó en mayor iniquidad todavía, mayor anarquía, mayor anomia, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, lo que resulta en santificación. Desechar la ley o despreciarla resultará en pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. El pecado es pecado solo porque es una violación de la ley. Pablo dice, donde no hay ley, tampoco hay infracción. Romanos 4:15. He conocido a algunos que tenían la ilusión de que simplemente desechaban la ley y quedarían sin pecado. Dice el doctor Stephen Young, que les vaya bien con eso. La cuestión es que cuando Israel y Judá se volvieron ilegales, anárquicas, alabando a Dios con sus labios pero sin estar de acuerdo con la naturaleza de Dios tal como se expresa en su ley, Dios cegó los ojos de los profetas y videntes. No los convirtió en falsos profetas, pero limitó su revelación para llevar al pueblo mismo a juicio por su anarquía, a ellos y al pueblo mismo. Vemos esto nuevamente en Ezequiel 14, donde ciertos ancianos de Israel vinieron al profeta para preguntarle sobre la palabra del Señor. Dios le hizo una pregunta al profeta Ezequiel, diciéndole, si tú crees que les debo dar una respuesta, ya que albergan ídolos en sus corazones, ¿qué te parece? Dice, un ídolo del corazón es una creencia o suposición fuerte que le da al buscador de una palabra el derecho de aceptar o rechazar la palabra del profeta. Yo voy al profeta, pero la voy a recibir su palabra si me va bien a mí. Si concuerda con mis preconcepciones, con mis juicios, con mis apetencias, con mis deseos, ¿no? Si no, pues no la voy a probar. Bueno, te da una palabra al profeta que es contrario a lo que tú estás pensando y entonces la rechazas, pues quedas cegado a esa palabra y va a ser muy difícil que tus ojos sean abiertos. En otras palabras, no son buscadores honestos de la verdad, no buscan la verdad hasta sus últimas consecuencias. Si eso supone problema, tribulación, supone que tengo que renunciar a algo tal, entonces no lo voy a rechazar. No son buscadores honestos de la verdad. Buscan la validación, la corroboración de sus creencias ya establecidas o preestablecidas. Sus propias creencias. Y como vayas con lo que tradicionalmente les han enseñado, aunque les muestres la verdad, no la quieren ver. Probablemente preguntaron sobre el destino de la nación creyendo que Dios nunca permitiría que Jerusalén o el templo fueran destruidos. La respuesta se encuentra en Ezequiel 14:4. Yo, el Señor, responderé al que viene conforme a la multitud de sus ídolos. Es decir, Dios va a hacer que se refuerce tu creencia incorrecta, que te enroques más ahí. ¿Cuál es? O sea, que te endurezcas más. ¿Cuál es el resultado? Ezequiel 14:5 dice, para tomar en su corazón a la casa de Israel, o para prender en su corazón a la casa de Israel, porque todos están alejados a mí a causa de sus ídolos. Prender
Peor aún, leemos en Ezequiel 14:9, y si el profeta se engaña cuando hablo algo, yo, el Señor, engañaré a aquel profeta y extenderé mi mano sobre él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. O sea, tú que eres sordo, no quieres, tú cierras tus ojos, tú cierras tus oídos, como dice la palabra, para no oír, pues entonces yo te voy a poner todavía más sordo y más ciego. Esta es una palabra difícil de recibir, pero está claro que la idolatría del corazón hace que las personas escuchen sus propios engaños y rechacen la palabra de Dios, sus propias preconcepciones, sus propias tradiciones, sus propias interpretaciones, sus propios ídolos del corazón. Al establecer ídolos en el corazón, escuchan la palabra de esos ídolos pensando que están escuchando la palabra de Dios y en realidad están escuchando la palabra que le dicen espíritus engañadores, no el Espíritu Santo. Estos hombres piensan sinceramente que están adorando y obedeciendo al Dios verdadero, pero cuando en realidad están en verdadero, pero piensan que están adorando y obedeciendo al Dios verdadero, cuando en realidad están adorando a un ídolo del corazón. Y yo he tenido casos personales muy claros, sobre todo ahora mismo tengo en mi mente 2 personas, que no las voy a citar lógicamente, que les está pasando esto exactamente, no 2, más de 2, 3 y algunas más. Esos hombres piensan sinceramente que están adorando y obedeciendo a Dios el verdadero, cuando en realidad están adorando a un ídolo del corazón o a sus ídolos, porque a veces tienen más de uno. Cuando relacionamos esto con Isaías 29:10, que hemos visto antes, y que dice, porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo o de estupor, Él ha cerrado vuestros ojos los profetas y ha cubierto vuestras cabezas los videntes, resulta muy aleccionado. Bueno, mis queridos, aquí termina este libro, es un libro corto, solo de 25 páginas, pero muy instructivo, yo creo que muy clarito para entender lo que es el sionista y lo que ocurre con Edom y por qué realmente Dios les ha permitido a Edom tomar eso y que se estableciera el Estado de Israel, el Estado judío de Israel, que le llaman de Israel, pero es un Estado judío, cuando pues en realidad no son tal, ¿no? Y para entender esas profecías que se confunden las de Judá con las de Israel y con las de Edom, ¿verdad? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Gracias por llegar hasta aquí conmigo y como les dije, el lunes, Dios mediante, estaremos retomando, ya nos queda poquito para terminarlo también, quizás nos quedarán, pues no sé, 2 o 3 días más, el terminar el libro La lucha por el derecho de nacimiento, la lucha por la primogenitura. Y bueno, hoy hemos comenzado a las 7:30 y es el 24 de noviembre, que no lo dije al comenzar el libro. Me gusta que quede la fecha grabada para que la gente sepa cuándo está hecho. Bueno, pues nada, les bendigo en el nombre del Señor, no se olviden de regresar como les dije y hasta entonces, como siempre, pásenlo muy bien.